Buenos días a todos. Vamos a buscar en Primera de Corintios el capítulo 10, versículos 11 al 13. Hemos titulado el mensaje Vencedores en la tentación o en la prueba. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Vencedores en la tentación o la prueba. Dice el versículo 12 para orar: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, te necesitamos. Las tentaciones nos rodean. Estamos en peligro de caer en cualquier momento de la comunión contigo, de alejarnos de ti. Pero tú nos has dado las armas para salir victoriosos. Has puesto ejemplo en tu palabra, oh Señor, para que no caigamos en los mismos errores. Tú quieres que seamos llenos del Espíritu Santo. Y al poder del Espíritu Santo podemos decir no, resistir al enemigo, decir no a la tentación y vencer las pruebas para que nuestra fe refulja como el oro. Pero ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a acercarnos más a ti, sabiendo, Dios, que tus promesas son siempre sí y amén en Jesucristo. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Dice el versículo 11. ¿Lo tienen todo? Sí. Versículo 11. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Hablando en los versículos anteriores, en el capítulo 10, el apóstol le pone a la iglesia ahí en Corinto los errores, un resumen de los errores cometidos por el pueblo de Israel al ser libertado de Egipto en su trayectoria hacia la tierra prometida. Y dice que estas cosas le sucedieron a ellos, ¿para qué? Como ejemplo para nosotros. Ahí dice en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos que codiciaron. Entonces está diciendo a los corintios: mira, no fue a ustedes los primeros que ha sucedido esto, ya sucedió al pueblo anteriormente. Ustedes no deberían estar codiciando tampoco, no deberían andar en los deseos malos de su corazón. Después dice en el versículo 7, ni seas que idólatras. Ellos habían tenido problemas con la comida ofrecida a los ídolos. Pero pues, sobre todo, la principal problema de los corintios es que andaban en desobediencia, que es la principal idolatría. Y en el caso de Israel se recuerda, constituyeron un becerro de oro al cual adoraron. Anduvieron en esa idolatría, detrás de un becerro, detrás de figura, y no adorando al verdadero Dios, como la había enviado por su medio el siervo Moisés. Pero aquí en la iglesia en Corinto, más que tener un ídolo físico, aunque también estaban un poco en su libertinaje, no teniendo en cuenta a los hermanos más pequeños, en cuanto a la llamada advertencia a no comer comida sacrificada a los ídolos, aunque para nosotros no es nada, por causa de que es débil, ellos deberían dar buen testimonio. Pero el principal idolatría que estaba en la iglesia en Corinto, y podemos estar nosotros, es la rebeldía, la desobediencia, no estar en comunión con Dios. Pues a veces pensamos, yo estoy en idolatría, yo no tengo ídolo, pero la iglesia puede estar en idolatría. Si buscamos 1 Samuel 15, 23, el versículo A, si quieren lo pueden anotar ahí al final de su boletín, tienen un espacio para escribir la última hoja, pueden tomar sus notas. Pero la Biblia nos dice que la desobediencia y rebelión es idolatría. Fue lo que hizo rey Saúl cuando no esperó por el profeta Samuel para hacer aquel holocausto que no le pertenecía a él, aquel sacrificio. Y le decía, Samuel le reprendió, dijo, obediencia quiero más que holocausto. Y aquí en el versículo 23 de 1 Samuel 15 dice, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación.
O sea, cuando el cristiano está obstinado en rebeldía a no hacer lo que la Biblia dice, está en idolatría. Él mismo es su ídolo, él mismo es su Dios. Se está adorando él mismo, no quiere atender los mandamientos, las recomendaciones divinas. En el versículo 8 les decía, ni forniquemos. También así estaba el pueblo de Israel. Está recordando, mira todo lo que había pasado al pueblo de Israel y ahora lo está pasando también en la iglesia, en Corinto. Ya hablamos de la fornicación, hablamos de aquel hermano disciplinado. Después dice el 9, ni tentemos al Señor como ellos tentaron. Pero ellos estaban teniendo desorden en la cena, como la predicación pasada que vimos. Estaban tentando al Señor con su borrachera, con su discriminación entre ellos, no esperándose unos a otros para comer la comida ágape previa a la cena. Y por eso, al tentar al Señor, habían entre ellos muchos enfermos, muchos debilitados y muchos habían muerto, tentando al Señor. Después dice el versículo 10, ni murmuréis. Murmuraban contra Moisés, murmuraban contra el Señor, murmuraban en Corinto, en esa iglesia, contra el pastor fundador, contra su líder. Y por ende, al murmurar contra el pastor de la iglesia, contra el apóstol Pablo, su fundador, estaban también murmurando contra el Señor. Estaban en murmuración, hablando de que su predicación, si no les gustaba, en grupos que preferían a Apolos, a otros a Pedro. Hay algunos que sí preferían al apóstol, pero había entre ellos preferencias. No murmuréis, ni anden buscando esas preferencias que no edifican. En realidad, lo que vemos aquí del pueblo de Israel, previo a estos versículos, es que Pablo está advirtiendo a ellos que lo que estaba sucediendo a ellos ya había sucedido también al pueblo de Israel. Y lo había venido describiendo en todos los capítulos que hemos estado estudiando. Se lo ha dicho a la iglesia de Corinto. Y podría decirse que también se nos dice a nuestros días hoy, a la iglesia de hoy. Porque en la iglesia de hoy podemos estar en codicia, detrás de los deseos del mundo, detrás solamente del sueño americano, de mis prioridades. Eso es algo que es vigente, codiciando el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Se puede estar en idolatría y desobediencia, se puede estar en fornicación también, las personas teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Se puede tentar al Señor al murmurar sobre sus líderes, al no hacer su voluntad, no sabiendo que nuestro Dios es amor, sí, pero es santo, 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 o no reconociéndolo. Y entonces tentando al Señor que puede disciplinarlo, murmurando. Todo eso que se veía en el pueblo de Israel se veía en la iglesia en Corinto y se ve hoy también algunos, si no todos, cualquiera de estos aspectos en nuestras iglesias. Todo nos debe servir de advertencia hoy, que vivimos en el fin de los tiempos, decía él en ese versículo 11, de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Fíjense que decimos cuando está la pandemia, cuando vemos los desastres naturales, los terremotos, decimos estamos en los últimos tiempos. Es que siempre hemos estado en los últimos tiempos. Y uno nunca puede saber si va a ser hoy o mañana. Lo que sí tenemos que estar en nuestro corazón, siempre diciendo, ven Señor Jesús, esperamos tu venida. Estás pronto a venir. Las señales nos muestran que vienes pronto. Pero ese pronto puede ser 1000 años. Por eso, cuando escuchan predicaciones, ya está aquí. Bueno, por eso ese puede ser 1000 años. Nunca un predicador va a saber si es este mes, si el próximo mes, si va a ser este año 20 y el 21. Y no podemos tener temor ante esas predicaciones. Estamos en Cristo. Aún Pablo en Tesalonicenses decía que esperando la venida del Señor, esperaba ser arrebatado en esa venida juntamente con Cristo. Pablo no esperaba morir, esperaba que en su tiempo fuera la venida de Cristo. Y mira, han pasado casi 2000 años. Así que no me gusta hacer énfasis ni escuchar predicaciones que digan que es mañana, que ya está aquí, porque eso la Biblia dice que nadie sabe, ni Jesús, porque estaba en forma de hombre, no porque no supiera,
sino como muchos lo veían a él como maestro solamente. Lo veían como profeta, no lo veían como Mesías, no lo veían como Dios decía. No, ni yo sé, solo Dios sabe. Dando de ejemplo que en carne humana, por muchas señales que haya, por muchos libros que se hayan escrito, por muchas profecías que reciban las personas, no sabe si va a ser todavía en este siglo XXI o en estos años que corren. Han pasado 2000 años y todavía hoy, ahora sí tenemos que esperarlo. Sí tenemos que estar preparados, porque Él viene como ladrón en la noche. Tenemos que siempre estar preparados para su venida, poniéndonos a cuenta con el Señor. Y eso es lo que debe hacer esta iglesia. En los últimos tiempos están viviendo hace 2000 años. Ellos también tenían que estar preparados, mirando el ejemplo de Israel, cómo fueron tentados, cómo cayeron y cómo también estaban cayendo ahí en la iglesia en Corinto. Pero Pablo da consejo de que hay victoria a pesar de esas tentaciones y las pruebas. Cuando decimos, y la Biblia dice, fin de los tiempos, el que estamos hoy, y estuvo Pablo, y estaremos hasta que Cristo venga, estamos en los últimos tiempos. ¿A qué se refiere? Al tiempo del Mesías, al tiempo de la redención, el tiempo que nos ha dado para los que en Él crean sean salvos. Nos ha dado esa oportunidad. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Estamos en esos últimos tiempos de la redención, los últimos días de la historia del mundo, antes de que venga su reino mesiánico. Eso es lo que se refiere a los últimos tiempos. Si leemos el versículo 12 nuevamente, nos dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Escogí la versión Nueva Traducción Viviente porque se adapta más al texto bíblico, pero el significado quizás con la Reina Valera que ustedes tengan es muy similar. Pero si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Los fieles en Corinto estaban muy orgullosos de su posición, de sus dones, de sus predicadores, a los cuales ellos les gustaba uno, les gustaba el otro. También los israelitas lo estaban, confiados, orgullosos, porque eran el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con tanto en Corinto como al pueblo? Como puede estar pasando hoy en las iglesias, hermanos, todos en situaciones, si no estamos preparados, aferrados al Señor, podemos caer. No en el sentido de perder la salvación, sino que pecamos, nos distanciamos, nos enfriamos en nuestra comunión con el Señor. Pero qué bueno que siempre podemos regresar, como aquel hermano que se le llamó atención y después en la segunda carta lo vemos regresar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos, el Señor nos recibe. Si nos volvemos y nos convertimos en nuestros malos caminos, Él sana nuestra vida, Él sana nuestra familia, Él sana nuestra tierra. Todos podemos recordar en nuestra propia historia personal que nuestros propios pecados vinieron por pequeñeces a veces, por cosas insignificantes, que estaban en nuestro dominio, a nuestro alcance, pero nos dejamos llevar y pecamos contra el Señor. Cualquier pecado que decimos que puede ser pequeñeces o enfriamiento o insignificante, pero pecado al fin, que delante del Señor no hay tamaño. Quizás para los ojos humanos ustedes pueden parecer uno más pequeño que otro, pero todos son pecados que impiden nuestra comunión con Dios y de los cuales sí, si nos arrepentimos, Él nos limpia de nuestra maldad, Él nos restaura, hace comunión. Así que, por eso nos dice el versículo, si quieren estar firmes, miren que no caigan. ¿Quién puede lanzar la primera piedra? ¿Quién nos tenemos expuestos a cometer errores, a pecar en algún momento y tener que pedirle perdón a Dios por aquello de acción, de palabra, de hecho que hicimos? Y a veces usted puede hasta pecar y cometer errores por olvido. Se olvidó algo que debía hacer y no hizo. Se olvidó de una regulación, se olvidó de una ignorancia, no conocía que aquello debía que hacerlo. Y eso no es, el no conocimiento de la ley no nos excusa de que fallamos. Nos pueden poner trampa nuestros enemigos, como leímos también en el Salmo 55. Así que hay muchas formas, pero al fin y al cabo todos podemos caer y tenemos que, dice, si queremos estar firmes, mire que no caigamos. Y en el pueblo de Israel, orgulloso de pertenecer al pueblo de Dios, escogido por Dios. Bueno, no tenemos problemas, sí. Muchas veces fallaron, lo menciona el apóstol en el capítulo 10. Corinto, muchos dones, con mucha libertad, que se sentían muy fuertes, pero fallando constantemente delante del Señor. Así que el que quiera estar firme, mire que no caiga
nos dice el Señor. Dios le dijo a Caín en Génesis 4, versículo 7, dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, la tentación va a venir, está a nuestro alrededor, pero tú debes ser el amo. Debes controlar y dominar esas tentaciones que vienen a tu vida, o la prueba que envía el Señor. Debemos controlarla. El principio es el mismo siempre. El pecado va a estar en la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu familia, pero tú debes dominarlo. El texto me llama la atención a no bajar nunca la guardia. Como cristianos no podemos bajar la guardia. Cuando el pueblo de Israel bajó la guardia, porque era el pueblo escogido, mira todos los desastres que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 10 de 1 de Corintios. Si en la iglesia de Corinto, orgullosa de muchos dones, dice Pablo que no le falta ningún don, tenían de todo ahí en esa iglesia, de predicación, hablar lengua, de interpretación de lengua, de dones de profecía. Para la iglesia más problemática que hemos encontrado, creo que no encontramos en la actualidad una como esa. Qué bueno que la Biblia nos pone a nuestros héroes bíblicos como seres humanos, como los creyentes, a los que llama santos de Corinto, pero mira cuántas dificultades. Y eso es lo que muchas veces el mundo que nos rodea no puede entender de la iglesia, que nos llamemos santos, nos llamemos cristianos, y a veces caemos como nos advierte aquí el versículo 10, que quiere estar firme, mire que no caiga, porque somos seres humanos, porque fallamos, porque nos alejamos de la comunión con Dios, porque nos aferramos a sus promesas para dominar esa tentación, porque en sí la tentación en sí no es mala la prueba, sino como respondemos es lo que dice si va a ser prueba o va a ser caída para mi vida. No debemos bajar la guardia. Por fuerte que nos creamos, por fuerte y maduro que pensemos que estamos en el Señor, por los años que llevas en el cristianismo o que llevas en esta iglesia, por los muchos ministerios en que tú hayas servido, que hayamos servido todos juntos, por las muchas almas que hayamos alcanzado, por los muchos mensajes que hayamos predicado o compartido, por mucha oración y ayuno que hayamos realizado, todo eso quedó en pasado. Por mucho que hayamos hecho, está en pasado. Hoy tenemos que ver cómo respondemos hoy. No podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia, no confiar en el pasado de la historia que teníamos. Si ayer ayunamos y oramos, hoy tenemos que hacerlo. Si ayer oramos, tenemos que seguir orando. Si ayer estábamos firmes, tenemos que seguir siendo firmes. Porque podemos confiarnos en lo que hemos hecho y nos levantamos hoy y no venimos a la comunión con el Señor. No oramos hoy, no buscamos su palabra y de eso se aprovecha el enemigo. Así que quiere estar firme, manténgase firme en la palabra del Señor, porque el pecado está a la puerta, pero podemos dominarlo como el Señor le dijo a Caín. Si buscamos el versículo 13 en 1 de Corintios capítulo 10, estamos analizando del 11 al 13, pero todo el contexto de todo el capítulo inicial, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dice el versículo 13: las tentaciones que enfrentan en su vida. Tentación, del griego peirasmos, es sencillamente probar, tentar, pero no tiene una connotación negativa. No hay nada malo en sí en la palabra con el significado probar o tentar. Lo malo es cómo respondemos a ello. Si lo resistimos, la tentación o la prueba en el poder de Dios es una prueba que demuestra nuestra fidelidad. Cuando nos viene algo y lo resistimos, es una prueba que hace, Dios permitió de parte de Dios, que nos hace crecer. La prueba, muchas veces Dios nos permite directamente o indirectamente, pero es aquella que nos hace crecer. Muestra nuestra fidelidad a Dios, muestra, como hizo con Job, la justicia de Dios en nuestras vidas y también nuestra justicia
con Dios, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Si no la resistimos, se convierte entonces en una incitación o tentación al mal y al pecado. Así que son las dos. Y aunque es la misma palabra, se usa en dos sentidos. Cuando se resiste y se le da gloria a Dios, es prueba que purifica nuestra fe como el oro. Cuando caemos en el pecado y caemos en esa, entonces es tentación. Porque Dios no tienta a nadie, no prueba a nadie para el mal, como vamos a leer. La Biblia usa el término en ambos sentidos, tanto tentación como prueba. Y creo que Pablo aquí también está hablando, teniendo en mente ambos sentidos. Las pruebas de Dios nunca son una incitación al mal. Las pruebas que estamos pasando nunca nos van a incitar al mal, no proceden de Dios. En el desierto, Dios probó a Jesús mediante la justicia para mostrar que era justo, que era vencedor. Fue una prueba. Mientras que Satanás lo estaba tentando para que cayera. Ahí vemos las dos cosas. Pero siempre, si las resiste, venciste la tentación de hacer el mal y diste gloria a Dios en la prueba, en la cual tú diste gloria a Él y realmente muestra la justicia de Dios en nuestras vidas por medio de la fe en Cristo. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que cuando usted se sienta a hacer algo que va contra la Biblia, contra los principios bíblicos, contra sus mandamientos, sepa que eso no procede del Señor, procede del enemigo de nuestras almas, que quiere hacernos mal. Pero podemos vencerlo. Vamos a ver cómo vamos a vencerlo más adelante. Y entonces damos glorias a Dios. Y entonces, al Dios permitirlo, pasamos esa prueba y damos gloria. Lo que el enemigo usó como tentación para que Él se convierta en prueba para crecer. Una tentación se convierte en un incentivo para el mal, para la persona, para el creyente, solo, cuando dice Santiago 1:14-15, solo cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Te pone, ¿qué hizo Satanás con Jesús? Le puso todas las cosas para que Él comiera de la piedra, hiciera un show, se tirara del templo, lo adorara a Él. Y Jesús, escrito está. ¿Cómo vencemos la tentación? Con escrito está. Por eso es importante que usted conozca las promesas bíblicas. Estoy poniendo un versículo todos los días ahí en Messenger. Es importante que conozcamos versículos. ¿Cuál es la espada suya? La única espada que el Señor nos ha dejado son las promesas. Los demás son defensivas. El yelmo de la salvación, reconocer que usted es salvo. Y usted cae en un pecado, usted debe levantarse. Usted no pierde la salvación. Usted tiene el escudo de la fe contra los cuales se estrellan los dardos del maligno, que vienen como dardos de fuego hacia nuestras vidas. La coraza de justicia, somos justos en Cristo, que se ponían los soldados romanos. Pablo hace toda esa ilustración en Efesios 6, quizás atado él en cadena en la prisión a un soldado romano, y mirando aquello, él lo hace una aplicación espiritual. ¿Cómo nos defendemos? Con el apresto del evangelio, caminando y predicándole a otros, y luego tomando la espada de la verdad en la oración, y el cinturón de la verdad, conociendo la verdad que está aquí en la palabra, y con la espada, esa rema, la promesa para ser expuesta, que el enemigo entonces ahí da marcha atrás. No es aquel conocimiento bíblico que usted tiene de la Biblia, es la palabra oportuna que viene como rema, que usted la declara en ese momento y el enemigo huye. ¿Cómo pudo haber derrotado el Señor a Satanás? Con solo su palabra, con solo una palabra, decir vete, con un dedo que moviera, lo desaparecía. Tendrá el tiempo, no es el tiempo todavía, está aquí todavía. ¿Cómo lo hizo? Con la Biblia. ¿Y para qué Jesús muchas veces se comportó 100% humano y no usó todos sus atributos divinos? Dice, para que siguiéramos sus pisadas, para que lo que Él hizo, usted lo pueda hacer. Porque el mismo poder que obraba en Jesús y que le levantó de los muertos es el mismo Espíritu Santo que hoy muere en usted y en mí. Y si no tenemos ese poder es porque estamos desconectados de la fuente. Como estamos estudiando en la célula, que tuvimos que suspenderla por el COVID, estamos estudiando el Espíritu Santo. Usted tiene toda
la energía para hablar de esas promesas, rechazar al enemigo, pero no está conectado a la vida. Y el autor que nos hablaba del poder del Espíritu Santo es como un refrigerador que usted lo compra nuevo, lo llena en el freezer de productos cárnicos y todo se empieza a descongelar y usted llama a la compañía: este refrigerador no funciona, todo se está descongelando. Y el técnico dice: usted me perdona que le haga esta pregunta, pero fíjese atrás, usted habrá conectado a la corriente. Ay, perdón, me se me había olvidado conectarlo. Entonces estaba el refrigerador nuevo con toda la potencia de hacer todo lo que tenía que hacer, pero no estaba conectado. El creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene toda la potencia para reprender a Satanás, para vivir una vida de victoria sobre la tentación, salir victorioso en la prueba, pero solo vamos a hacerlo conectado a la vida. Sin Él, nada podemos hacer. No es en mi fuerza, sino con tu Espíritu, ha dicho el Señor. Ya sea que resulte en bueno o malo, ya sea que resulte en crecimiento espiritual o decadencia espiritual, eso va a depender de tu respuesta a la prueba y a la tentación. Siempre va a depender de ti y de mí. No negamos la influencia de Satanás y sus demonios, pero la Biblia no nos dice de que usted cayó por culpa de Satanás, de que usted está pasando eso por culpa de los demonios, como usted escucha muchas veces en predicación. Eso no lo dice la Biblia. Hay veces que usted puede vencer, que no puede vencerlo usted, porque mayor es que está en usted que está en el mundo. Esas son las promesas que tenemos que reclamar. Por eso muchas veces queremos justificarnos nuestra falta de comunión con Dios, nuestra responsabilidad de arrepentirnos, nuestro pecado que estamos pecando y culpar a otros. Fue Satanás. Eso no fue lo que hizo Eva y Adán. La mujer que tú me diste, siempre el pecado es de otro. La culpa es de otro y nunca es mía. No, la Biblia dice bien claro que cuando caíste en la tentación no fue culpa de Satanás. Él pudo estar obrando. Él pudo haber enviado demonios como hizo con Eva, con Jesús, como hace con nosotros. Pero tú tienes el poder para decirle que no. Nunca podrás echarle a él que tú caíste por culpa de él. Él estaba en la tentación, pero tú caíste cuando de tu propia concupiscencia fuiste atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, dio a luz el pecado. Y la buena noticia es que dice que las tentaciones, ese versículo dice, no son distintas de las que otros atraviesan. Somos seres humanos. No hay ninguna tentación que no haya sido humana, que el ser humano no haya tenido la responsabilidad de ser afectado, vencerla o caer en ella. Nunca va a ser exclusiva tuya o mía. Las tentaciones, no digas, esto me pasó nada más que a mí. No, nunca podemos tener una tentación que antes no haya sido experimentada por millones y millones de cristianos en la historia de la cristiandad. No hay nada que esté pasando hoy, o el que me esté escuchando, que diga, ay, ¿cómo yo hice eso? ¿Cómo yo pude haber caído en esto? Bueno, eso que te pasó a ti, quizás me pasó a mí. Quizás yo caí igual que tú, o quizás yo pude vencerle igual que tú, pero a todos nos ha pasado esa tentación de pensamiento, de oferta, de situaciones en las que podamos caer, pruebas que vencer. No hay nada que te haya venido a tu mente que no sea humano, que los seres humanos por millones no lo hayan pasado en hechos, en pensamiento, en acciones, en no hacer lo bueno. No es tuya, eso es un consuelo, porque a veces las personas se pueden sentir mal, a veces el creyente puede decir, estoy mal con el Señor de esto que le pasó a mí, ¿cómo yo pude hacer esto? Sí, eso pero es un buen sentido, nos lleva al arrepentimiento, ese dolor que lleva al arrepentimiento. Malo cuando se endurece nuestra conciencia y nos trae dolor y pensamos que estamos bien como los corintios o como el pueblo de Israel ahí en el desierto. Las circunstancias sí pueden ser diferentes a través de los siglos, en cada iglesia, en cada familia, en cada persona, pero las tentaciones básicas no cambian. Nuestro Dios es un Dios de detalle, como decía yo el jueves. Un Dios que nos ha dado una creación hermosa. Nos ha dado las aves del cielo, los peces, los animales. Una variedad inmensa. Las plantas, las flores. El universo, el cosmos. El enemigo no cambia. Él siempre es rutinario. Siempre usa las mismas almas del huerto del Edén. Que después nos dice también allá Juan. Que siempre es la codicia de los ojos. El deseo de la carne. Y el deseo de alcanzar sabiduría. Con esas tres cosas fue la que tentó a Jesús, fue la que tentó y sigue tentando hoy. Y usted debe estar preparado para cuando venga un deseo de los ojos, usted lo puede controlar. Un deseo de querer comer algo que no debe comer, usted lo puede controlar.
Un deseo de alcanzar sabiduría fuera de la palabra de Dios que le da, que es para fortalecer tu orgullo, para alejarte de Dios, para ser tú mismo Dios, puede decirle que no. Todo eso Eva pudo decir que no. Lo malo está entonces ya cuando tomó todas esas tres cosas, que era lindo para alcanzar sabiduría, bueno para comer, bueno a los ojos, y aún lo tomó, y aún ahí podía decir no, lo voto. Pero finalmente la concupiscencia, después que ha concebido, dio a luz el pecado, comió. Todos esos pasos está pasando por nosotros, ha pasado por nosotros, ha pasado por usted, ha pasado por millones de cristianos. Unos que han logrado detenerlo en el primer paso, en el segundo, el tercero, y no llevárselo a la boca. Otros que se lo han llevado a la boca, pero también han rectificado y se han arrepentido. Y otros que tristemente tienen que ser disciplinados, como fue este miembro en la iglesia en Corinto, pero que también regresa. Y otros que no regresan. Aún el Hijo de Dios fue tentado ¿en qué? En algunos, dice, en todo. Según usted y yo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Así que si Jesús fue tentado en todo, ¿qué no seremos tentados nosotros? No le ha venido ninguna tentación a usted que no sea humano. Usted es un ser humano como usted, como yo. Después de 20 cosas malas a su cabeza, 20 cosas malas para hacer. Puede que las haya hecho, pero hay tiempo de arrepentirnos. Hay tiempo de regresar a los caminos del Señor. Porque también entonces, por haber pasado por todo eso, el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Como Él pasó por todas estas tentaciones humanamente, Él sabe nuestras debilidades. Él sabe por qué caímos en nuestros errores. Él sabe que podemos venir a Él y Él nos restaura cuando caemos. Porque conoce que somos débiles, que lo hicimos por diferentes razones que ya he explicado al principio: debilidad, ignorancia, desobediencia, rebeldía, idolatría, por todo lo que está hablando el apóstol Pablo en ese capítulo 10, murmuraciones. Y también entonces, debido a que las tentaciones son comunes para los seres humanos, Santiago 5:16 dice que podemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Qué bueno cuando nos confesamos, podemos esa confianza de un hermano a otro y nos confesamos nuestros pecados unos a otros. ¿Y qué dice Dios? ¿Y Dios entonces qué? Perdonará nuestros pecados. Porque la oración del justo puede mucho. Y no solo nos sana de pecado si se andan enfermos, sino que si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Qué bueno tener hermanos así de confianza, que cuando hablamos con él de un pecado, no nos va a criticar, no lo va a estar transmitiendo con otros, sino que ahí nos arrepentimos y con la confianza de su promesa que hemos mencionado, que Dios nos va a perdonar, que Dios nos va a levantar. Y por eso en Gálatas 6:2 dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros. El momento que un hermano cae no es el momento de irle con palo, con vara. Es el momento de sobrellevar su carga, de entenderlo, porque ahí también estuve yo de alguna manera en esos zapatos. Debo entenderlo, no debo ser orgulloso y ver cómo lo puedo llevar a arrepentimiento, como ya lo explicamos con la disciplina cristiana. Pero siempre hay nuevas oportunidades, ponernos en su lugar. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor que la que pueda soportar. Ningún creyente, repito, puede decir: yo fui arrastrado por la tentación, Satanás me llevó a hacerlo. Las personas pecan porque lo hacen por su propia voluntad. ¿Estuvo Satanás detrás de todo eso? Sí, no lo puedo negar, porque dice que detrás del mal está el enemigo, pero no lo llevó él a hacerlo. Usted se dejó arrastrar, usted, como ya leímos, por su concupiscencia, vio que lo que ofrecieron era bueno, y es su responsabilidad, por voluntad propia, usted cayó. No culpemos a los demonios y a los entes espirituales, eso no es lo que dice la Biblia. Estemos alerta. Tienen su influencia, pero no pueden hacernos caer, porque fiel es Dios. Él nunca le falla a los suyos. Dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job 5:19. Que hasta la esposa le decía: acaba, maldice a Dios y muerte. Mira todo lo que está pasando, todavía estás alabando a Dios. Y era una prueba. El enemigo, él mostrando la justicia de Dios, la bondad de Dios, y el enemigo diciendo: ya verás, déjame tocarle su carne. Después que acabó con toda su familia, con todos sus bienes, a ver si te sigue sirviendo. Y fue vencedor. Él dice al final: antes de oída te conocía,
pero ahora mis ojos te ven. La prueba hace que nos acerquemos más a Dios cuando glorifica su nombre. La tentación hace que nos alejemos cuando caemos. Y entonces hacer lo que quería que hiciera la esposa, dejó negarle. Podemos estar absolutamente seguros que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Hermano, es una promesa. No le eche la culpa a Satanás. Si caímos fue por nuestra concupiscencia, por todas las tentaciones que nos ofreció el enemigo, pero Él dice que no te va a afectar. El enemigo no puede tocarte si Él no lo permitiera, como hizo con Job. No puede tocar a los hijos de Dios. Y si no lo permite, no puede arrastrarte. Él dice que tú puedes resistirlo, tú puedes soportar esa prueba, tú puedes vencerla. Porque esa es la respuesta de Dios cuando nos dijo que oráramos así todos los días. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero ustedes y yo lo estamos haciendo. Es decirle que yo he fallado. No creo que lo he hecho todos los días y cada día aprendo. Pero he aprendido que tengo que hacerlo todos los días. Porque quien quiere estar firme, que no caiga. Y Él no es omnisciente, el demonio, ni Satanás, que es su príncipe, pero tiene mucho. Y si tiene alguien que le esté estorbando la obra de Él, de confundirle, y usted está trayendo luz por medio del Evangelio, Él va a caer arriba a usted, a los líderes, a los que están predicando, a usted y a mí, haciendo su voluntad. Y está mirando que usted no está leyendo la Biblia. Oye, ahí va el demonio, dice, ahí está, no está leyendo, vamos a... Y ese día entonces que usted cayó, usted se lo olvidó, usted hizo algo que no debía hacer. Tenemos que estar siempre en guardia. Él dejó, como dijeron, enséñanos a orar. De las poquitas renglones que me dejó son muy importantes. Primero alabarlo a Él, glorificar a Él, su reino, su Padre, su santidad, su nombre, su voluntad. Y después que estemos en todo eso, pidamos para nosotros nuestra provisión de sanidad física, de alimento, perdonándonos unos a los otros y que nos guarde. Que no nos vengan tentaciones. Señor, si puedes, que no me lleguen tantas. Yo sé que tú me dices que pues no me las envíe como prueba, o no me las dejes que llegue como tentación. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Yo no puedo decirle a Dios lo que va a hacer, pero yo se lo pido. Y después te me digo, guárdeme del mal, del maligno significa. De esos demonios. Esa que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a veces no lo hacemos. Arrancamos el día porque ayer fue bien, hoy va a ser bien. Y porque hoy me levanté bien, hoy me levanté bien. Y no buscamos la dependencia de Dios desde que nos levantamos. Y nos acostamos para hacer y no lo buscamos de Dios. Y así no podemos vencer. Usted lo sabe igual que yo, lo que no lo ejecutamos. Muchas ocasiones. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que cuando sean tentados, cuando sean probados, sí que seremos aceptados que usted y yo vamos a ser tentados. Que usted y yo vamos a ser probados. Si el Señor lo fue, seremos más que Él. Y el Señor venció con las armas que nosotros podemos vencer. Es un hecho. Dice, dará con la tentación la salida singular, una única salida. La salida para cada tentación, sin importar cuál sea, siempre es la misma. ¿Por medio de qué? Por medio de pasar a través de ella. Y a veces queremos escapar. Ya sea que nos enfrentemos a una prueba que viene de Dios para demostrar su justicia, para demostrar que estamos en su camino, que estamos en comunión con Él, que estamos siendo también nosotros justos por los méritos de Cristo, queriendo seguirle. O una tentación de Satanás para inducirnos a pecar, solo hay una salida: pasar la prueba o no pasarla. Salimos de la tentación o prueba no escapando de ella, sino pasando por medio de ella. Y ahí me acordaba del Salmo 55. Que yo quisiera, como estoy en la prueba, la enfermedad, la emoción de la iglesia, personal, familiar, como yo quisiera escaparme, como hacía David. Y lo leímos hoy en el Salmo 55. Desearíamos escapar, no pasar por la prueba o la tentación. Dice David en el Salmo 55, si tan solo tuviera alas como paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de la furiosa tormenta de odio. ¿Cuánto no quisiéramos hacer eso cuando estamos pasando por pruebas? Y donde es una prueba que hay que esperar. Quisiéramos irnos a un lugar que eso ya no saber más de eso, no saber más de esa prueba, de esa tentación por la que estemos pasando o por la que hayamos caído. Y no queremos acordarnos más de eso. Pero el Señor dice, no, vas a estar ahí.
no vas a poder escaparte. Debes vencerla. Debes pasar a través de ella. Dios no nos priva de la prueba o la tentación, sino que nos da los recursos para que podamos soportarla, resistirla firme en la fe. El propio Espíritu de Dios llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. Era la voluntad del Padre que el Hijo fuera allí. Y Jesús no salió del desierto corriendo o con sus poderes para abandonar aquella prueba que terminó en 3 tentaciones. No, como nosotros quisiéramos hacer, Él nos dio ejemplo. Se quedó, se mantuvo, venció. Se enfrentó directamente a las tentaciones. Salió de las tentaciones no corriendo, sino soportándolas mediante el poder del Padre. El mismo poder que obra en usted y en mí para soportarlas, para vencerlas y no para huir de ellas. En conclusión, para esto sirve la historia, que nos ayuda a recordar. Y hablando de historia, hoy se quiere acabar mucho la historia de este país. La historia está ahí, aunque sea mala, nos la deja la Biblia. No sé lo que va a hacer las personas en la política, pero trayéndola a contexto, la Biblia tenemos cosas malas y la Biblia nos las deja porque nos hace recordar para no caer en ella. Y Pablo hace un recuento de la historia del pueblo y lo que estaba pasando, lo mismo a la iglesia en Corinto, y por lo que está pasando hay muchas iglesias y muchos cristianos en los días actuales, en el siglo XXI. Esa historia sirve para examinarnos a nosotros mismos, para tener una memoria de nuestros fracasos, para reconocer delante de Dios y delante de los hombres que somos seres humanos como los demás, falibles, débiles, imperfectos, que no podemos llegar a la norma divina por nuestros propios medios y esfuerzos, sino con su ayuda, haciendo crecer en santidad, en madurez, que hemos fracasado una y otra vez para andar humillados delante de Dios y por sobre todas las cosas, para no volver a caer en lo mismo. Se dice que el hombre es la persona que tropieza con la misma piedra como 3 veces. Hay un dicho. Pero Dios dice que no debería pasar. En situación de desobediencia, de pecado, que está mencionando, por decir una lista, no debías caer en murmuración, no debías caer en fornicación, no debías caer en idolatría, no debías caer en los deseos carnales. Todo lo que está mencionando el apóstol y todo lo que está en la Biblia, no deberíamos volver a caer en eso. Para eso necesitamos la historia para recordarnos, y nuestra vida debe recordarnos de esos fracasos. Y yo creo que si nos acordamos de ellos, no nos gustaría volver a ellos. Vamos a evitarlo. Quiero mencionar 3 recursos para resistir la tentación. Si quieren la anotan o después la anotan. Pero podemos vencer la tentación. ¿Cómo? Con oración. Jesús oraba. Si Él oraba, ¿cuánto más debemos orar nosotros? Y como leímos en el Salmo 55, como hacía David, oramos: escucha mi oración, oh Dios. No pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndame, porque las dificultades me abruman. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. David oraba. Orar es hablar con Dios de cómo te sientes. Tengo temor, tengo temblor, tengo miedo. Me acecha el enemigo. Las dificultades me abruman. Te grito en auxilio. Hable, parafraseé los salmos para usted. Dígalo con sus palabras. Ore, hable con Dios. Y después que oró, confíe. Si no, ¿para qué oró? La Biblia nos dice que no estemos preocupados. Dice que no estemos, ¿cómo? Efesios 4, Filipenses 4. Afanado. Que no estemos afanados. Ya usted oró por esa dificultad. Déjese en las manos de Dios. Traemos a Él nuestras cargas y Él nos ayuda a llevarlas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Si usted después que oró sigue con eso, está afanado. Dice: pero por nada estéis afanados, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, como David, con súplica, con acción de gracia, con ruego. Y Él te promete que la paz de Dios, que sobrepasa en todo entendimiento, vendrá a ti. Entonces tenemos los recursos, tenemos las armas, hagámoslos y confiamos en sus promesas. No se deje que sigan al enemigo tentando. Tú oraste, tú verás que vas a seguir igual. No, yo oré, el Señor me va a sanar. Yo oré, el Señor va a responder. Yo oré, te reprendo en el nombre de Cristo. Que el Señor te reprenda. El miedo y el temblor me abruman, pero serás echado afuera en el nombre de Jesús. Porque el perfecto amor echa afuera el temor. Entonces, confiar, enfocados en el Señor. En el versículo 16 del Salmo 55, después que había orado al principio y queriendo escapar como paloma,
Dice ahora, pero clamaré a Dios. ¿Y el Señor qué? Me rescatará. Estaba muy abrumado, pidiendo mucho auxilio, mucho temor, mucho temblor. Pero al terminar el salmo dice, ya yo he orado. Y el Señor me rescatará. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Que el Señor nos va a rescatar de su dificultad, de la mía, de su tentación, de la mía, de la prueba. Mañana, iba a ser David, mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia. Y el Señor oye mi voz. Qué lindo, qué hermoso que el Señor escucha a sus hijos. El Señor entiende nuestras pruebas o tentaciones y es capaz de llevarnos victoriosos a través de ellas. Oremos, confiemos, enfocados en el Señor y pongamos la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Que quiera estar firme, mire que no caiga. Orando, confiando en el Señor con la armadura de Él, dice que podemos resistir y todo va a acabar y nos mantendremos firmes. Por mucho que nos ataque el enemigo, por muchos dardos que nos envíe, se van a estrellar contra el escudo de la fe, contra el apresto del Evangelio, contra el yelmo de salvación. Estamos protegidos como un soldado con armaduras espirituales. Estamos con las corazas de justicia, estamos con la espada de todas las promesas en todos los versículos que hemos leído para decir, no, esto se cumplirá en mi vida. Apártate de mí, Satanás. Porque también nos dice la Escritura que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, hermano, podemos vencer en la prueba, en la tentación, porque Dios es fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a tener los anuncios.